Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 15 de junio de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La farsa de la dejación de armas. Todos los días hay una cifra distinta sobre las armas que tienen las FARC. Todos los días. El gobierno ha dado cifras que empezaron en 40.000 armas y que tienen algún asidero, o alguno no, mucho asidero en la realidad, por lo menos son 40.000 armas. Y empezó a disminuirlas, y entonces ya van en menos de 7.000 armas, que se van a entregar todos en 2 puntos veredales. En los otros 24 puntos veredales no había una sola arma. Y obviamente la ONU no dice qué armas son, ni cuáles son sus números seriales, no dice nada. Hay que creerle a la ONU, que es como creerle a Iván Márquez. Más o menos esa es la verosimilitud de las declaraciones de la ONU y la confianza en la veracidad que tiene el señor Arnaud y sus compañeros de expedición. No dicen una verdad ni por casualidad. El marco fiscal de mediano plazo. Como se los prometimos ayer, nuestro compañero Santiago Castro tiene el resumen sobre el marco fiscal que nos permite resumirlo de esta manera. Eso es Cárdenas y Santos en el país de las maravillas. No dicen una verdad ni por casualidad, pero ahí hacen su marco fiscal de mediano plazo que, pues, si uno le creyera es muy duro y muy complicado, pero como no se le puede creer nada en absoluto, no hay una sola de esas previsiones que se vaya a cumplir, ya lo analizará nuestro compañero Santiago Castro. La profanación al alma mater de la Fuerza Aérea Colombiana. La base aérea Marco Fidel Suárez es el timbre de orgullo, es el alma mater, es el centro de formación de nuestros pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana y fue profanada, la llenaron de bandidos para que desde la base aérea se dirigieran al país. Eso ofende inmensamente el corazón de los hombres de la Fuerza Aérea. Los que están en servicio no se atreven a decir nada, no tienen coraje para hablar. Los que están en la reserva protestan como protestará el señor general Héctor Fabio Velasco en conversación con nosotros. Paro de maestros en plena marcha. Ayer pues hubo bloqueos en la calle 26, manifestaciones grandes, y hoy los tendremos en la Secretaría de Educación. La presión de Estados Unidos para fumigación. La respuesta de Santos y del general Coca Naranjo. Coca Naranjo dice que la fumigación no sirve para nada, él que la hizo. 2 mentiras en muy corto tiempo. Primero, les vamos a demostrar cómo sí sirve, y por eso la acabaron, y por eso se fue la siembra de coca de 40.000 hectáreas a 200.000. Esa es la prueba de que sí sirven. El general Naranjo miente, y dice que es que él tuvo a su cargo la erradicación de cultivos ilícitos. Él era un modesto coronel de la policía, ubicado en Cali, desde donde le hacía toda clase de venias al cartel de Cali y al cartel del norte del Valle. No fumigó 1 hectárea de coca, ni sabe qué fue eso. Entonces después pasó a la Dijín y después lo pusieron en la dirección de la policía, donde le ha servido muy bien a las FARC, que lo llevaron a la vicepresidencia de la República. Los Estados Unidos presionan por la fumigación aérea. Es la única manera, lo explicaremos, en nuestra nota editorial hablaremos sobre el tema, es la única manera de doblegar
esto que es satánico, este movimiento satánico para destruir a Colombia. Y en eso venía el presidente Uribe, inclusive si hubiera podido ser más eficaz, pero esa guerra entre comillas se estaba ganando. Estábamos en 42.000 hectáreas y este hombre la dejó subir a más de 200.000 hectáreas. Los Estados Unidos intervienen y dicen: no vamos a tolerar este crecimiento exponencial de la cocaína en las calles de los Estados Unidos. Entonces Santos tendrá que pedir otra vez consideración a los Estados Unidos, que no la van a tener. No han entendido las palabras de Trump y del señor Tillerson, y no hay peor sordo que el que no quiere oír. En Medellín hay un caso dramático de un desarrollo que se llama el Meritage, que es un desarrollo muy importante, un desarrollo familiar donde gente honesta, pues diríamos que en su totalidad o en su gran mayoría, hizo la inversión de su vida, un sitio, una tierra muy apreciada, todo estaba bien, todo estaba en orden, hicieron sus inversiones que valen más de 64.000 millones de pesos, cayó la fiscalía porque el terreno, parece que en la propiedad del terreno hay personas que están vinculadas a no sé cuál de los carteles o a no sé cuál de las oficinas. Entonces no se respeta el principio de la buena fe. Esa es una regla constitucional que parece que no rige en Colombia para la gente que realmente es de buena fe. ¿Qué facultades legales tiene el general Flores para investigar periodistas? Aquí, señores, lo que hay es la comisión de un delito. Nos estamos refiriendo a la manera como el general Flores hizo citar a una periodista de RCN para que, bajo la gravedad del juramento, diera declaraciones sobre las fuentes de una noticia que dio. El general Flores está actuando como un delincuente. Debe ser dado de baja del ejército y debe concurrir a los tribunales a responder por abuso de autoridad. ¿Esto qué es? Esto ni en Venezuela. En Venezuela están abriendo los tribunales militares para que los juzguen civiles. Ahora a los periodistas colombianos que se oponen a la entrega del país a las FARC o que dicen la verdad, entonces los juzga el general Flores y los obliga a concurrir para que bajo la gravedad del juramento digan cuáles son las fuentes de las noticias que están sacando. General Flores, usted escribió esa carta. ¿Qué es que esa carta va a acabar con su carrera? ¿Cuál carrera? Usted lo que tiene es una carrera de servilismo y de adulación a su jefe, el general Rodríguez. Usted fue un pésimo militar desde la Escuela Militar de Cadetes. Y entonces ahora resuelve ejercer como juez de la República en contra de una periodista. Protestamos como periodistas por ese atraco, por ese asalto del general Flores a RCN Televisión. El daño que los ambientalistas le hicieron a Cajamarca. En Cajamarca la situación es dramática. Ashanti Gold Mine, la mina de oro de Cajamarca, que fue derrotada por una encerrona que los ambientalistas le hicieron a la ciudad, se fue y no se repone el trabajo en el túnel de la línea, pero sobre todo lo de la mina de oro, que era realmente una mina de oro para Cajamarca y sus alrededores, y todo lo que hay en Cajamarca son desempleados, una situación social dramática, y ahí no hay que escoger entre oro y agua, escojamos oro con agua, pero los ambientalistas, entre comillas, ganaron, echaron a la compañía y ahora el desempleo que corra por cuenta de la nación. Grupos ilegales se reconfiguran en el Catatumbo. Ahora es la palabra que usan, reconfiguran. Las FARC se quitaron el brazalete, siguen operando en el Catatumbo. Cada vez hay más grupos delincuenciales. Es el ELN, son los disidentes de las FARC, son los pelusos, son los del Clan del Golfo. Catatumbo es absolutamente invivible.
El gobierno manda 2.000 soldados, pero 2.000 soldados para que no combatan, porque si combaten los meten a la cárcel, para arreglar el problema del Catatumbo, como es el problema de todo el país, manejado por el narcotráfico. El caso del narcoguerrillero Santos Román Narváez Ansasoni. Este es un mafioso, pero además con vínculos con las FARC, los puede demostrar, los ha tenido, figura o no figura en las listas de las FARC. Entonces ahora no saben qué hacer con él. Los Estados Unidos lo piden en extradición y Colombia niega la extradición por ahora, diciendo que es miembro de las FARC. La Corte Suprema de Justicia pide claridad, pues tendrá que pedir claridad sobre centenares de bandidos de estos, que son narcotraficantes y al mismo tiempo miembros de las FARC. Nuevo aumento de tasas de la Fed. La Federal Reserve anunció aumento y dijo que hay cupo para otro aumento en el correr de los días. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es la competencia que tienen los fondos que vienen aquí de Capitales Golondrina para sacar plata en cantidades de Colombia, mientras que se la prestan a Juan Manuel Santos y a Cárdenas para que llenen las arcas. La Fed sube las tasas de interés en el convencimiento de que ya no se necesita una economía artificial y mentirosa como la economía de las bajas tasas de interés. Aumento de recargo nocturno preocupa a empresarios. Ya sabemos que hicieron una transacción y en lugar de que el recargo nocturno empiece a las 8 de la noche, empieza a las 9, pues empezando a las 9 preocupa mucho a los empresarios. Léase bien, quedará mucha gente sin empleo en Colombia por cuenta de esta demagogia santista. Se enfrentan talibanes en Afganistán. Ya están agarrados entre ellos. Ayer hubo un combate entre los talibanes de un mulá de esos contra otro. 9 muertos, 9 Estados Unidos con sus misiles. Irán le dice a Estados Unidos que si lo aprieta, no se le olvide que todas las bases aéreas de los Estados Unidos en el Oriente están bajo el fuego potencial de Irán. Irán, armado por Obama, consentido por Obama, cuidado por Obama. Ahora es el gran problema para la seguridad de los Estados Unidos. ¡Qué desastre fue Obama! Alemania anuncia interceptación de correos electrónicos contra el terrorismo. Y la erradicación de cultivos en Colombia. Hablaremos, nuestro compañero Ademar Córdoba nos hablará de un derecho de petición que le contestaron del Ministerio de Defensa con toda clase de mentiras, empezando por la primera. Y es que ya no acogen las cifras de la Secretaría de Estado, sino las cifras de la ONU, que no sirven para nada, que son un abuso, y entonces hablan de las nuevas metas de erradicación, que caen dramáticamente porque no hay erradicación, y pusieron a erradicar a los soldados y a los policías. Esa es la nueva doctrina militar del general Alberto Mejía. En lugar de usar las armas para la defensa de la soberanía nacional, a usar machete para erradicar coca, porque de otra manera no la pueden erradicar, y no están erradicando nada. ¡Qué vergüenza! Los soldados de la patria boleando machete para erradicar coca, y qué vergüenza, oficiales del glorioso ejército de Colombia vigilando que sus hombres sí cumplan con los machetazos contra las matas de coca. ¡Qué vergüenza! Esto no se lo soñaron jamás los fundadores de la Escuela Militar de Cadetes ni los padres de la patria. Pero en eso estamos. Y en Hoy en la Historia recordaremos que un día como hoy, en el año de 1215, Juan Sin Tierra tuvo que aceptar, muy mal de su grado, la famosa Carta Magna de Juan Sin Tierra, el comienzo de las garantías democráticas en el mundo occidental y especialmente en la Gran Bretaña. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes. Muy buenos días a todos. Pues hablemos qué les parece de la noticia que tratamos ayer
Ayer Estados Unidos, a través de su secretario de Estado Rex Tillerson, instó al gobierno colombiano a retomar la aspersión aérea de los cultivos de coca y a recapacitar también sobre el tema de la extradición de los guerrilleros que Colombia no quiere mandar y Estados Unidos sí quiere tener. La respuesta de Colombia se centró única y exclusivamente en el tema de la aspersión. No trataron el tema de la extradición y a través de su ministro de Medio Ambiente y su vicepresidente Óscar Naranjo dijeron que no habrá aspersión y aunque reconocen un problema serio con el tema de los cultivos ilícitos, dicen que no hay diferencias con Estados Unidos, sino que están trabajando estrechamente, que están más felices que nunca. Lo curioso es que el vicepresidente, Óscar Naranjo, dijo cosas que suenan raras o por lo menos bastante contradictorias. En una entrevista que le hicieron ayer, el vicepresidente dijo que la aspersión es una estrategia fallida y que él lo sabe muy bien porque la hizo durante muchos años. Insistió en que están trabajando estrechamente con Estados Unidos y aunque en el gobierno de Santos los cultivos aumentaron de 42.000 a 188.000 hectáreas, Naranjo está seguro de que con el proceso de paz y la colaboración de las FARC todo va a cambiar. Negó a Rex Tillerson, el vicepresidente Óscar Naranjo, por quien aseguró que el tema de los cultivos ilícitos se trató en la reciente visita del presidente Juan Manuel Santos a Washington. De hecho, si ustedes recuerdan, Donald Trump, el presidente estadounidense, habló de ese tema en su discurso y dijo que le preocupaba ese aumento. Pues bien, Naranjo dijo que el presidente Juan Manuel Santos nunca le informó sobre este tema, aunque sí dijo que había que incrementar los esfuerzos y seguir trabajando para erradicar los cultivos. Y por último, también aseguró que si el tema es tan importante para Estados Unidos, ¿cómo es que el secretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos, William Brownfield, no les dijo nada en su viaje a Colombia? Pero si ustedes revisan las noticias en Internet, verán que William Brownfield lleva mucho tiempo preocupado y alertando sobre este tema en reuniones en donde también estaba el vicepresidente Óscar Naranjo. En otras palabras, el gobierno sigue en estado de negación, mientras las cifras hablan por sí solas y alertan sobre una peligrosa realidad. Pregunto, ¿qué hay detrás de estas cifras? ¿De verdad el gobierno colombiano cree que Estados Unidos se come el cuento de que las FARC ayudarán a combatir el problema de los cultivos? ¿Cuál es el papel de las FARC en ese aumento de los cultivos? ¿Qué pasará con la extradición? ¿Y quién miente en esta historia? El general Óscar Naranjo, en primer lugar, es un solemne mentiroso. Es que me dediqué a erradicar cultivos y eso no sirve. Señor general, no diga mentiras, que eso es muy feo. Mentir es muy feo. A los niños les dicen que se les crece la nariz como a Pinocho. Cuando empezó el gobierno del presidente Uribe, tenía más de 170.000 hectáreas de coca y las dejó en 40.000. ¿Sirve o no sirve? Y cuando le entregó a su jefe, a Santos, el manejo del país, tenía 42.000 hectáreas de coca y la tienen más de 200.000, porque acabó con la fumigación aérea, general. No diga mentiras, y usted no fumigó nunca. Usted, cuando esto empezó y cuando con un general que lo era de veras, un gran general, el general Vera, erradicábamos la coca con aspersión aérea, usted era un coronel en Cali que después supimos le estaba sirviendo al cartel de los Rodríguez Orejuela y al cartel del Norte del Valle, con su amigo el coronel González, ¿lo recuerda? Aquel que usted fue a llorar a su entierro. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es la tarea suya en la erradicación aérea? Nunca, nada, en ninguna parte. Después usted pasó a la Policía Nacional a servir de espía y a buscar las conversaciones de la gente y hacerse famoso por esas declaraciones indefinidas, donde usted no dice una palabra de nada. Erradicador de cultivos por vía de aspersión, no diga mentiras, general, y que no sirven, menos. Allá salió un tipo, seguramente amigo suyo, compañero suyo de una cosa que llaman Indepaz, a decir que eso no sirve para nada y que lo que hay que hacer es una reforma rural integral con los campesinos para que los campesinos siembren banano
plátano en lugar de coca. Esas estupideces son las que dicen, y dicen que eso no ha servido para nada. Las cifras están ahí. De 170 y tantas mil hectáreas pasamos a 42.000. Y después, sin aspersión, de 42.000 se subió a 200.000. No peleen con la aritmética. Pelear con los números es cazar una muy mala pelea. Faltan a la verdad, pero tienen un problemita, que al gobierno de los Estados Unidos se le acabó la paciencia, porque esto significa más cocaína en las calles de las ciudades de los Estados Unidos, más muertos, más sobredosis, más violencia, más cárceles, y los Estados Unidos no están dispuestos a pagar ese precio. Ténganlo bien claro, porque Trump puede tener muchos defectos, pero cuando habla, habla, y cuando promete, cumple. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 15 de junio del año 17, son las 6:26 de la mañana. El camarada Iván Márquez, conocido de autos, que lo condenan a 750 años de cárcel, ha insistido a manera de chantaje, que teme por la muerte del proceso de paz. Márquez, con su civilino estilo, siguiendo los pasos de Timochenko, gurú del crimen organizado, también la emprende no solo contra el Congreso de la República de Colombia, como contra los magistrados apostados en la Corte Constitucional. Márquez viene y sigue amenazando con la no entrega de armas y con volver al monte. No contento con sus condicionamientos, censura a la prensa a la manera castrochavista y, como moño al postre, arremete contra la JEP. Hay gente interesada en destruir esta construcción de la Habana, que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Y nosotros decimos que si la Jurisdicción Especial para la Paz es tumbada por aquellos que no quieren la concordia de Colombia, de los colombianos, pues entonces estaríamos prácticamente a las puertas de un fracaso del proceso. Ahí tiene, doctor Londoño. Ahí tienen. Esto es amenaza sobre amenaza, y pues es lo que saben hacer estos tipos. Y como la gente sabe que cumplen en el sentido de que si dicen vamos a matar gente, es porque van a matar gente. Que vuelven a la lucha. ¿La lucha es qué? Secuestrar, robarse niñas, poner bombas. ¿Cuál es la lucha? Asesinar gente dentro de un templo religioso como en Bojayá. Eso es lo que promete el señor Márquez, porque esos son ellos, unos asesinos de la peor laya que ha habido en el mundo. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, aquí en Estados Unidos reina un espíritu de unión, de patriotismo, de amistad entre republicanos y demócratas que no se veía desde antes de las elecciones presidenciales o de la temporada de las campañas políticas. Y todo esto en el marco de lo que aquí está siendo llamado el ataque contra la democracia. Ocurrió ayer en Alexandria, Virginia, cuando un pistolero solitario la emprendió a balazos contra un grupo de congresistas republicanos que estaban entrenando para un partido de béisbol que se juega hoy contra legisladores demócratas para recaudar fondos de caridad. Este hombre llegó disparando con un arma automática. Los legisladores salieron huyendo, se escondieron en el banco subterráneo de la cancha de béisbol, desde donde vieron aterrorizados cómo uno de sus compañeros, el tercer republicano de mayor rango, Steve Scalise, arrastrándose por la cancha porque había sido herido con una herida de gravedad. Varios de estos legisladores dicen que incluso trataron de salir a ayudarlo, pero el pistolero seguía disparando. Un cabildero y un asistente legislativo también resultaron heridos antes de que llegaran dos héroes, policías del Capitolio, que
con pistolas, sin armas automáticas, llegaron corriendo y se enfrentaron al pistolero, poniendo sus vidas en riesgo. Finalmente lo dieron de baja, ambos resultaron heridos. El pistolero se llama James T. Hodgkinson, un opositor del presidente Donald Trump, quien había puesto comentarios llenos de odio contra el mandatario y también contra los republicanos en sus medios sociales. Él había sido voluntario de la campaña de Bernie Sanders, el senador que se enfrentó a Hillary Clinton por la nominación demócrata. Pero ayer tanto Sanders como otros demócratas y también republicanos se pusieron la mano en el pecho y reconocieron que el tono de la retórica política se ha vuelto demasiado cargado, demasiado pesado. El presidente Trump también salió a hablar, reconoció a Scalise, al congresista herido de gravedad, reconoció el heroísmo de los policías y dijo que hay que recordar, lo mismo que dijeron otros legisladores, que todos los representantes que están en Washington, sea del partido que sea, están allí porque quieren a los Estados Unidos. Condenaron este ataque y dijeron que la violencia tiene que parar. Pero no bien se estaba acabando de desarrollar este incidente cuando aquí en San Francisco otro tiroteo, otro baño de sangre en un edificio de UPS, la compañía de repartición de correo y de paquetes. En ese caso fue otro pistolero solitario identificado como Jimmy Land, un empleado de la compañía que llegó vistiendo su uniforme y la emprendió también a balazos contra sus propios compañeros. Cuando la policía, las autoridades llegaron, él se puso la pistola en la cabeza y se disparó y murió un rato más tarde en el hospital. Antes de morir se llevó a otros 3 compañeros con él que también murieron, amigos de Marvin Calderón, un chofer al que pude entrevistar, quien me dijo que irónicamente había hablado con una de las víctimas mortales hacía solo días del momento en que llegaran a retirarse. Asegura que incidentes como este, pues definitivamente le marcan la vida a cualquiera. Y ahora, si no hubiera habido estas tragedias en Estados Unidos, pues la noticia con la que definitivamente habría abierto este segmento informativo, y es que el presidente Donald Trump está ahora siendo investigado oficialmente por el fiscal especial por supuesta obstrucción de justicia. Esto según un reporte del diario Washington Post que dice que el fiscal especial, el fiscal independiente nombrado para investigar los supuestos vínculos entre Rusia y la campaña de Donald Trump, pues ahora está incluyendo en esa investigación al presidente personalmente. El diario de la capital estadounidense está diciendo que esta misma semana Robert Mueller va a entrevistar a 3 altos funcionarios de inteligencia para determinar eventualmente si el mandatario trató de obstruir la justicia en esa investigación que están realizando, que ya oficialmente va más allá de la supuesta interferencia de Rusia en la campaña electoral. Como bien sabemos, Donald Trump, sus abogados han negado categóricamente que hayan obstruido la justicia o que Donald Trump hubiera estado al tanto de cualquier tipo de colusión con Rusia para interferir en las elecciones presidenciales. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Muy buenos días y muy buenos días a todos. Este es el clima que se vive en los Estados Unidos. Y estas son las reacciones que suscita una seguidilla de hechos tan violentos como estos, que tienen muy gravemente herida a un congresista republicano y que ha causado estos desastres en San Francisco. Por todas partes violencia, por todas partes charcos de sangre como resultado de lo que está en el origen de todo. La violencia verbal se convierte en estas cosas. Cuando empiezan a hablar de los enemigos de la paz y cuando empiezan a hablar de quienes están sembrando desconfianza, no se están ubicando o no se están ubicando en el campo de los que debemos morir por cuenta de la violencia desatada con las palabras primero y con las armas después. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa.
El gobierno nacional presentó ayer el marco fiscal de mediano plazo en el que hace algunos ajustes que deben prender las alarmas en varios sectores. En la presentación del viceministro técnico de Hacienda, Andrés Escobar, se trató de generar confianza, alegando que el gobierno reconoce la pérdida estructural de ingresos que se desprende de la caída de los precios internacionales del petróleo, pero alega que se han tomado las medidas necesarias para que la economía se mantenga a flote. El gobierno, doctor Londoño, afirma en el documento presentado ayer que el PIB registró un crecimiento de 2%, en línea con lo que proyectaban el gobierno y los analistas encuestados por Latin Focus Consensus Forecast en diciembre de 2016. Habrá que recordarle al ministro y a su equipo que según el DANE el crecimiento económico fue de 1,8% y en el marco fiscal del año pasado el gobierno esperaba un crecimiento del 2,5%. Ahora proyectan un crecimiento económico de 2,3% para 2017 y de 3% para 2018. El Banco de la República, por su parte, asume que será del 1,8% y el nuevo codirector del emisor, José Antonio Ocampo, es mucho menos optimista e insiste en un crecimiento de 1,5%. Los principales supuestos que expone el gobierno para 2017 en su marco fiscal de mediano plazo incluyen también una inflación de 4,1%, el dólar en 2.977 pesos en promedio, el precio del barril de petróleo en $51 y una producción de 840,000 barriles de petróleo diarios. De igual modo, un incremento del 13,9% en las exportaciones y de 5,9% en las importaciones, que cerraron en terreno negativo de 13,4% y 17% respectivamente en 2016. El déficit fiscal estaría en 3,1% y el balance en cuenta corriente en menos 3,6%. Doctor Londoño, las vigencias futuras autorizadas hasta el 30 de abril del año en curso y que cubren el periodo 2018-2040 ascienden a 86,9 billones de pesos. De ese monto, el 15,2% se ejecutarían en 2018 por el actual gobierno. El 2,1% de las vigencias futuras corresponden a funcionamiento, algo que es absurdo, y el 98% a inversión. Los avales fiscales incluyen, en primer lugar, la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Amanecerá y veremos. El gobierno incluyó, doctor Londoño, el dividendo de la paz en el marco fiscal y afirma que, abro comillas, existe, es positivo y significativo, aunque muy inferior al estimado en otros trabajos, cierro comillas. Según Hacienda, el crecimiento del PIB real en un escenario sin conflictos, sin paz, sería de 4,8% para el año 2022, cuando tendría su pico, y de 4,5% si el escenario fuera sin paz. Así lo llama el gobierno nacional. Todo parece indicar, doctor Londoño, que Colombia no repuntó. Prosperidad para todos. Colombia no repuntó, y entonces a creerle a los grandes mentirosos. ¿Y de dónde van a subir las exportaciones colombianas? A ver, ¿de dónde? El petróleo sigue por debajo de $50, pero ese es el Brent, la cotización internacional. ¿Cuánto vale el petróleo colombiano, Santiago? Eso hay que mirarlo de cerca para ver de qué tamaño son las mentiras del gobierno nacional. Y no se le olvide que se le han cerrado las puertas a la producción petrolera con las violencias de los amigos de la paz. Y se le ha cerrado también las puertas a la inversión con las famosas consultas populares, como la... Ah, bueno, muy bien. Entonces, doctor, un dato curioso, pues por supuesto... No puedo incluir todo aquí, pero me llama la atención que había gran preocupación por parte del gremio minero, que pronosticaba una caída del 2,5% este año. El año pasado fue 6,5%. Pero ahora en el marco fiscal el gobierno dice que la caída va a ser del 2,8%. Es decir, el sector minero energético va a seguir cayendo y cayendo y cayendo. Y con 40 consultas populares pendientes, ese sector que podría ser el motor de la economía colombiana en este momento, pues se apagó. Se apagó ese motor, las exportaciones no aparecen por ninguna parte, el consumidor sigue con una desconfianza enorme en el futuro, el desempleo es rampante. Hoy los empresarios se están quejando por la famosa ampliación de la jornada nocturna, a pesar de que la pusieron transaccionalmente a las 9 de la noche. Hay preocupaciones por todas partes y señales positivas por ninguna.
De manera pues que siga alimentándose de esperanzas, señor ministro y doctor Escobar, siga alimentándose de esperanzas y metiéndole mentiras a la gente, que de ese modo lo que garantiza es que los hechos se agravan. Eso de dar confianza a punta de mentiras es un descubrimiento imposible. Es imposible. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, muy buenos días, oyentes de la Hora de la Verdad. De mal en peor, esa es la expresión que cabe presentar cuando se trata de hablar de la fracasada propaganda del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC para convencer a incautos en Colombia y el mundo que siguen hablando de paz que no ha llegado pese a los millones de dólares que ha invertido para pagar la extorsión más grande de la historia, donde se entregó sueldos, casas, servicios públicos, educación, vías, impunidad, se permitió la siembra de la coca a cambio de presuntamente evitar que las FARC siga matando a colombianos, entre ellos a nuestros hombres de la fuerza pública. Pero como más rápido cae un mentiroso que un cojo, la propaganda del presidente Juan Manuel Santos pierde su efecto de canto de sirena. Los medios internacionales, que hasta hace poco hablaban de paz con las FARC, ahora centran su atención en las trampas que plantea el presidente de la República para cumplirle a la narcoguerrilla. En las últimas horas, conocimos de una importante publicación del diario The Washington Post, que presenta un análisis sobre el cuestionado decreto de ley presentado por el presidente Santos 903. El diario retoma las declaraciones del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y advierte que a través de ese decreto, el 903, las FARC contará con millones de dólares a su disposición que podrán administrar, por supuesto, y como lo dijimos en la Hora de la Verdad, será decisivo para ellos escoger a sus propios administradores de los bienes que dicen, entre comillas, le entregarán al gobierno nacional a través de un fondo que se llama Ecomún y una fiduciaria que tendrá unas personas que serán elegidas por la misma guerrilla. El dinero producto de ese inventario de las FARC, denuncia el diario estadounidense The Washington Post, será utilizado por la misma guerrilla para proyectos para las mismas FARC, para crear un centro de pensamiento y para hacer política de cara a las elecciones del 2018. Son cientos de millones de dólares al servicio de las FARC para poder hacer política. Definitivamente se cae la farsa de la gran mentira que le mereció un premio Nobel de Paz al presidente Santos. Día a día la prensa nacional e internacional va revelando la realidad que con mermelada han querido tapar. Y crecen los cultivos ilícitos, y crece la producción de cocaína, y crece la minería ilegal, las únicas fuentes de crecimiento económico que tiene el país, según lo dijo el presidente Uribe, en Canadá para el mundo, como lo ha podido decir desde el ubérrimo para el mundo. Y eso pues desató toda clase de comentarios porque se hizo en el Canadá. Pero a ver, el fondo del asunto. Dígame cuáles son los negocios prósperos en Colombia distintos de la cocaína y de la minería ilegal. Y no mencionó el presidente Uribe, pero está ligado a ambas cosas, el contrabando. El contrabando es la otra fuente de ingresos positivos que hay en el país. Vanessa Araujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. En Cuba, donde hay una de las dictaduras más largas que haya visto la historia, se ha anunciado esta semana que el 22 de octubre de este año se realizarán elecciones para seleccionar a los representantes municipales. También se anunció que como segundo paso se realizarán las elecciones de los diputados de la Asamblea del Poder Popular, quienes supuestamente en Cuba son los que eligen al presidente y al vicepresidente. Sin embargo, desde 1959 solo los hermanos Castro han estado en el poder. En medio de estos anuncios, el Partido Comunista, el único que hay en Cuba, ha aprovechado para hacer propaganda y decir que sí hay una democracia en ese país, que invitan a independientes que no hagan parte de su partido a lanzarse en las diferentes elecciones que se vienen. Sin embargo, blogueros y voces disidentes que desde Cuba denuncian su situación ya han salido a señalar que quienes deciden inscribirse para las elecciones de manera independiente son perseguidos y asediados por la dictadura. Todas estas declaraciones y la insistencia del Partido Comunista en decir que Cuba no es una dictadura se dan en medio del anuncio de Donald Trump de que esta semana revelará nuevas medidas para revertir lo hecho por Barack Obama en cuanto a la relación Cuba-Estados Unidos. Hay que recordar que Trump prometió endurecer medidas en contra de la dictadura cubana y venezolana.
y al parecer esta semana empezará a cumplir sus promesas. Así las cosas, Cuba parece estar intentando suavizar las medidas que pueda tomar Estados Unidos. Sin embargo, para analistas y expertos es evidente que la intención del régimen cubano no es salir del poder. El Partido Comunista sigue siendo el único en Cuba y la represión es la misma de siempre. Y mientras tanto, en Venezuela, donde el socialismo no ha logrado el nivel de control que sí ha conseguido en Cuba, ya se empiezan a ver las retaliaciones en contra de la fiscal Luisa Ortega, que en las últimas semanas ha presentado recursos en contra de la constituyente y de los 33 magistrados del TSJ. Ayer el Tribunal Supremo de Justicia dijo que el comportamiento de la fiscal tendría repercusiones penales, civiles y administrativas, afirmando que sus acciones atentan contra la integridad y la estabilidad institucional del TSJ y del país. La tiranía chavista está buscando la forma de deshacerse de la fiscal, que se ha convertido en la piedra en el zapato. Ortega podría terminar en la cárcel o en un hospital mental. Recordemos que esta semana el diputado oficialista Diosdado Cabello dijo que había que empezar a considerar que la fiscal sufre de insania mental. Y mientras la dictadura chavista con la Compañía de Cuba intenta mantenerse en el poder, los venezolanos siguen en las calles protestando. Hoy se cumplen 76 días de movilización continua y ya van 88 muertos. Ese es el resultado de la democracia venezolana y de la democracia cubana, ¿cómo le parece? Elecciones libres sin partidos políticos y elecciones libres sin medios de comunicación, que están todos prohibidos en Cuba, salvo los medios oficiales. Esa es la democracia cubana. Los cubanos empiezan a verla negra con Trump. Los cubanos comunistas. La gente lo que quiere en Cuba es libertad. ¿Será mucho pedir? Esas elecciones son tan libres como las elecciones que vamos a ver en Colombia, en las 16 circunscripciones de las FARC. Bienvenidas las elecciones libres. Eso sí, aquí no entran los partidos políticos. No entra sino las FARC. ¡Qué maravilla! Entre Santos y Raúl Castro hay una identidad de pareceres, pues no en vano el de aquí es el camarada Santiago. Eso no es un chiste. Es que la gente ha creído que eso es un chiste, que eso es una caricatura. Santos es el camarada Santiago y lleva a Colombia al sitio donde están Cuba y Venezuela. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Un inspirado Deportivo Cali venció 2-0 Atlético Nacional ayer en el partido de ida a la final del fútbol profesional colombiano jugado en el Estadio Palmaseca de Palmira. Germán Mera antes de ir al descanso y Jefferson Duque en el minuto 20 del segundo tiempo le dieron el triunfo al equipo vallecaucano, que cumplió con su objetivo, ganar en su estadio. La ventaja pudo ser más amplia, ya que Duque falló una pena máxima en el minuto 18 de la primera parte, el balón se le estrelló en el travesaño. Fue un partido fuerte, con mucho contacto físico y con un Deportivo Cali claramente superior al equipo verde de la montaña, que se descontroló luego del segundo gol. Nacional terminó con 10 hombres por la expulsión de Alexis Enrique en el minuto 36 del segundo tiempo. Roja directa por falta sobre César Amaya, justa expulsión. Cali tuvo el tercer gol en el cierre con un cabezazo que salvó Franco Armani, figura nuevamente de Atlético Nacional. Realmente es el único jugador que se mantiene en el nivel del campeón continental. Cómoda victoria y buena ventaja para los azucareros, que están cerca de la 10ª estrella. No podrán contar con Nicolás Benedetti ni Luis Orejuela para el próximo partido. Deben pagar una fecha de sanción, pero sí contarán con los jugadores de la Selección Colombia, Abel Aguilar y Camilo Vargas. Próximo domingo, 7 de la noche, doctor Londoño, Día del Padre, para conocer al campeón. Y por lo pronto no se le olvide que debe un desayuno, Tata. No se me olvida. Bueno, muy bien. Entonces la felicitamos por su éxito musical con Flora Martínez, eso ha sido una maravilla, pero no se haga la de la oreja mocha con un desayuno que debe. Bueno. Perfecto. En un minuto estaremos con el señor general en uso de buen retiro, miembro de la Reserva Activa Colombiana, Héctor Fabio Velasco, excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana. En un minuto.